Jóvenes, vamos a iniciar hoy sobre el tema de elementos y plan de marketing. Entonces, primero que todo, ¿qué es un plan de marketing? Tenemos que verificar, ¿cierto? ¿Cómo es la forma que yo voy a realizar dentro de ese plan de marketing? Entonces, nuestra definición corresponde que es un documento donde se recoge el análisis de la situación actual de los objetivos de la empresa. ¿Sí? Prácticamente son esos objetivos que voy a apuntar para poder hacer esos requerimientos y establecer ese plan. Y que busca también que busca conseguir los pasos a seguir para poderlo lograr. Dentro de este plan de marketing, también tenemos que tener en cuenta es que los resultados que impulsan, ¿cierto? Dentro de este proceso son desde qué, desde la empresa, con base a los datos o análisis que tengamos y a la vez de ahí se genera ese plan de marketing. Está relacionado con los objetivos comunes totalmente de qué, de la empresa, su equipo de trabajo, sus áreas correspondientes y esto nos da a generar que un mapa donde nos da un destino, ¿sí? Y una ruta correspondiente. Sin embargo, este plan también solo funciona si podemos de pronto en práctica para atraer más clientes, generar más ventas y hacer también esto crecer la empresa. Esa planificación es muy importante dentro de el quehacer de la empresa. ¿Por qué? Porque esto es un proceso con unos objetivos muy claros dentro de la empresa. Si cada empresa tiene su organigrama y dentro de ese organigrama hay algo específico que son los objetivos generales y objetivos específicos que infunden la misión, la visión de la empresa. Esto es logrando que a generar una conexión con unas oportunidades para que el entorno externo podamos nosotros entrar, ¿cierto? A través de pronto de algunos recursos humanos, de algunas estrategias, dentro de ese plan para poder hacer ese diseño y poder controlar esos parámetros que influyen los resultados de esas decisiones que en el momento estaríamos tomando. Pero a la vez, este plan de marketing sí es importante, pero hay unos factores muy que me incluyen, ¿cierto? Que son principalmente que conforman la razón de ser, ¿sí? Y los objetivos de esa empresa. Por esa razón, pues se debe conocer y cómo elaborar y cuál es la importancia de un plan de marketing, independientemente de pronto la naturaleza, el tamaño del negocio. También esto, en la parte de la economía, si todo eso influye, donde estos elementos son importantes en un plan de marketing. Esto nos conlleva a que esta disciplina, ¿cierto? Y esta organización nos dé establecidos, ¿sí? Nuestros objetivos para poderlos plantear dentro de un cronograma, una planificación. A la vez, en poder también tener la importancia como producto o servicio que de pronto estemos ofreciendo. Entonces, y a la vez llegar, ¿cierto? A esa segmentación, a esos consumidores o a los clientes que no alcanzaron de pronto a conocer la empresa o ese servicio de ese producto que está establecido independientemente, ¿cierto? A la necesidad que se pueda satisfacer para esos clientes. Sí, es importante de pronto destacar dentro de estos parámetros la parte de que yo coloqué aquí, el plan de marketing es como un mapa donde se define el destino del viaje y lo mejor la ruta para llegar. Esto es, si esto nos vamos a apuntar totalmente, tenemos que tener un mapa, una ruta donde vamos a tener esos objetivos establecidos y a quiénes vamos a llegar, ¿cierto? En qué segmentación vamos a tener. Hay una pregunta muy importante que traigo de pronto a colación. ¿Por qué elaborar un plan de marketing? ¿Sí? Esto me va a ayudar a qué? Me va a ayudar a conseguir esos objetivos establecidos, ¿sí? Externos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a mirar,
¿sí? La segmentación, con quién voy a de pronto a direccionar ese producto, ¿cierto? Ese plan de marketing para que esas personas, ¿cierto? Empiecen a ¿qué? A agregarse dentro de mi plan, dentro de mi segmentación y a la vez tener una fuerza de compromiso del equipo, ¿ok? También ayuda a definir una visión a largo plazo. Mejora la eficiencia, ayuda a prevenir errores, siempre está disponible como orientación, ¿sí? Cuando realizo un plan de marketing, debo tener todos esos ingredientes correspondientes para tener ese apoyo, ¿cierto? Y poder ver más allá de lo que en realidad necesito, ¿cierto? Ver las necesidades de ese cliente. Bueno, dentro de eso también complemento muy importante, digamos, destacar dentro de una empresa cuál es la situación actual, ¿sí? Primero tengo que mirar en sí cuál es la situación actual de mi empresa y dentro de esa situación, cómo voy a generar, ¿cierto? Qué fortalezas yo tengo, qué oportunidades también, qué debilidades y qué amenazas, ¿sí? Esto me va a fortalecer el plan de marketing que yo realice por el momento, ¿sí? Un plan no se debe de pronto generar un plan en un año, no, ya no. Hoy en día las cosas van que se tienen que actualizar día a día, va evolucionando totalmente toda esa información, toda esa tecnología, toda esa necesidad. Entonces, básicamente, sí, este análisis me va a ayudar totalmente a conocer, sí, lo que tengo dentro de mi empresa para poder generar ese plan de marketing. ¿Y cómo hago yo? ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de estrategias que abarca el propósito general de una organización. ¿Y esto cómo se define? ¿Cuáles son las estrategias que debo hacer, cierto? Constantemente. ¿Pero hacia qué? Ojo, si yo tengo unas debilidades y tengo unas amenazas, prácticamente unas amenazas puedo generar unas fortalezas, unas debilidades puedo generar unas oportunidades y unas amenazas también unas oportunidades, convertirlas a eso, ¿listo? Entonces esas me van a generar unas estrategias donde yo voy a descubrir, ¿cierto? Esas oportunidades, esas amenazas dentro del mercado y ese análisis externo, ¿sí? Cómo descubrir nuestras fortalezas y debilidades en el análisis interno. ¿Listo? ¿Qué nos genera el análisis externo? Oportunidades y amenazas. ¿Sí? ¿Hacia qué? Hacia otros competidores, hacia otras empresas. ¿Y cómo me genera el análisis interno? Me genera fortalezas y esas debilidades que yo puedo tener internamente, pero puedo también que convertirlas. ¿Listo? Entonces, en ese convertir hay unos patrones muy importantes, coherentes totalmente, que apoyan a la decisión. Ese diagnóstico que estoy haciendo, ¿cierto? De esa matriz FODA, me va a dar a mí y me va a abarcar de pronto algunos niveles de jerárquicos y funcionales dentro de esa empresa. Y me va a ayudar también a identificar ese propósito de nuestro negocio y contemplado ese propósito va relacionado a esos objetivos primordiales que yo debo tener en cuenta. También esto me va a asegurar, ¿cierto? La continuidad de negocio en el tiempo adaptándose en el medio cambiante. Me ayuda también a tener que en cuenta ese negocio, ¿cierto? Dentro de esa actividad que va a estar. Y su esencia, lograr las ventajas competitivas de ese negocio. ¿Y cómo genero yo esas ventajas competitivas? Perfectamente lo puedo generar dentro de mí relacionados con mi plan de marketing, ¿sí? Y en esa proyección, ¿cierto? Para esas ventajas competitivas, poder lograr, ¿cierto? Establecer ese producto en una alta eh, situación dentro de la empresa. Ok, entonces tenemos, intenta lograr una ventaja sostenible a lo largo de plazo y en cada uno de sus negocios y actividades. Esto me contempla, ¿cierto? Que dentro de esas ventajas sostenibles yo puedo tener unas estrategias,
¿sí? Y esto me va a generar o me va a responder a qué. Debo neutralizar perfectamente esas amenazas y poder corregir esas debilidades y, ojo, como le mencionaba, aprovechar esas oportunidades que tiene nuestra empresa para poder explotar esas fortalezas. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es? Empiezo, ¿cierto? Esa fortaleza prácticamente a neutralizar esas amenazas, ¿sí? Esas oportunidades puedo también, de esas debilidades, convertirlas a esas oportunidades, ¿ok? Después de eso, ¿cierto? De esas estrategias, ¿cierto? Ya contemplado, ya tengo unos objetivos que en realidad me está direccionando. Busco que esa oportunidad que pueda posesionar la empresa como una ventaja competitiva, siempre es apuntando a la parte competitividad, ¿sí? Y esa parte competitividad, ¿qué nos trae? La parte nos trae crear valor, ¿sí? Hoy en día esa creación de valor es importante. Entonces, ese valor va apuntando, ¿cierto? Dentro de nuestro plan de marketing a ese seguimiento permanente que yo voy dándole valor, ¿cierto? A ese grado del producto que esté de pronto generando dentro de mi negocio. ¿Cuáles son los grupos y factores, cierto, que se centran totalmente y se dividen cómo abordar ese negocio? Entonces, dentro de esto, ¿sí? Tenemos unos factores internos, ¿sí? Y en unos factores externos. ¿Cuáles son los factores internos prácticamente? ¿Sí? ¿Cuáles son las fortalezas que hago bien o cuáles son las debilidades que hago mal? ¿Sí? Es poder hacer nuestro diagnóstico y de ahí esto rescatar y convertir a unas estrategias. Entonces, factores externos, atractivo de la industria, comportamiento competitivo, ¿cierto? Hay muchas industrias, ¿cierto? De pronto con el mismo, digamos, con el mismo producto, pero con diferente forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para atraer más dentro de esa industria y esos competidores? Pues teniendo un plan de marketing, ¿sí? Perfectamente. Pero antes de eso, teniendo un diagnóstico donde me va a representar, ¿cierto? Estas cuatro importantes elementos que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Eso es importante indicar que debo, primero que todo, tener ese diagnóstico. Bueno, ok. Listo. Dentro de ese diagnóstico, pues están incluidos ¿qué? Nuestra misión de negocio, ¿cierto? ¿Qué ámbito, qué producto de mercado o a dónde voy a tener en cuenta esas directrices a la parte geográfica, ¿cierto? Y que sea competitivo de una manera, de un liderazgo y que yo pueda entrar a esos clientes y captar esa segmentación. Dentro de eso, pues el análisis interno, ¿cierto? Que nos da la definición de fortalezas y debilidades que en realidad tenemos, pero podemos lograrlas a qué? Que esas debilidades puedan generar una fortaleza muy importante. El análisis externo, donde me desempeña también en la proyección, la identificación de esos factores, si esas amenazas puedo convertirlas a una oportunidades. La formulación de esa estrategia de negocio es conjunto de programa general de acción a lo largo del año. Esto nos indica prácticamente sí, a poder tener una programación estratégica. ¿Y esa programación cuál es? Nuestro plan de marketing, ¿cierto? Donde definimos, evaluamos, ¿cierto? Nuestros objetivos deben de estar todos planteados totalmente, la información correspondiente, ¿sí? Tenemos también el presupuesto y control de gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte es muy importante en poder generar y estar incluido dentro de nuestro plan de marketing, donde podemos hacer estrategias de publicidad, ¿sí? Donde podemos hacer redes. Hoy en día, pues las redes correspondientes que tenemos, ¿sí? Podemos involucrar correos, infinidad,
¿sí? Digamos, la parte de qué, de las tecnologías de información y comunicaciones y el control de gestión, ¿sí? Que partiendo de ahí me va a dar a mí un contexto correspondiente que, que me va a direccionar, ¿cierto? Totalmente ese plan de marketing. Y ese plan de marketing también contempla que la misión del negocio, ¿sí? Es la declaración general, qué hacer del negocio, actividades para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Y esos objetivos, ¿cómo lo genero? A un plan de marketing, de unos lineamientos que tengo, ¿cierto? Para poder generar esas estrategias claves en la definición de esa misión. Pero esto me contempla, ¿cierto? El alcance. Yo debo saber hasta dónde puedo llegar, ¿cierto? Hasta dónde es mi límite, cómo es de pronto con mi presupuesto, qué es lo que debo de pronto realizar para que tener más de esa segmentación de esos clientes en poder terminar y poder competir con otras empresas. También debo tener, desarrollar las competencias únicas asociadas al negocio y partiendo de ahí, esto determina cómo competir, ¿sí? ¿Cómo voy a competir de pronto con otras empresas, ¿sí? ¿Cuáles son los lineamientos que debo de establecer dentro de ese plan de marketing, ¿sí? Para poder estar a la altura de esas empresas. Tenemos digamos, consiste en una misión que ofrecemos y a la vez de ese ofrecimiento, esa descripción de ese producto y ese beneficio que me genera totalmente. ¿Listo? Vamos para acá. ¿Qué necesidades tenemos de satisfacción? ¿A quiénes vamos a satisfacer? Entonces, dentro de ese mercado, ¿cierto? Partiendo de ese mercado, yo puedo generar ¿qué? Puedo generar totalmente las necesidades, ¿sí? De esas personas. Y esas necesidades de esas personas, partiendo de ahí, da que vamos a mirar la segmentación, a quiénes les voy a llegar, a la parte adulta, ¿sí? A los niños, ¿sí? Con ese producto, a los jóvenes, ¿sí? ¿Y de qué edades? ¿Sí? Entonces, debo primero conocer también ese mercado. ¿Y cómo lo conozco yo? Dependiendo de qué, de un plan, ¿cierto? Y de un plan donde yo establezca, ¿sí? Una encuesta donde yo establezca en cómo identificar esas necesidades por medio de una encuesta, donde alcance la cobertura geográfica del negocio. Importante eso. ¿Por qué? Porque yo debo también mirar en dónde voy a involucrar mi empresa, ¿sí? En qué zona geográfica, ¿sí? Esa zona está apta para eso, para esos clientes. Entonces, esto es importante reconocer, ¿listo? También, partiendo de ahí, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La matriz FODA. Esta matriz FODA, ¿qué nos trae? Nos trae oportunidades, como le mencionaba, ¿cierto? ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo? ¿Sí? Y para poder incluir esas estrategias, ¿cuáles son las debilidades que en realidad, ¿cierto? Tiene esa empresa? Pero ustedes dirán, bueno, hay más debilidades que oportunidades, ¿sí? No, 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 estas debilidades podemos convertirlas a unas oportunidades, básicamente, ¿sí? No hay que tener el temor, bueno, hay debilidades, listo, pero hay un proceso de una planificación, donde esa planificación me va a conformar a qué? A poder capturar, ¿cierto? ¿Cuáles son las áreas que tengo de esas debilidades y cómo las puedo convertir a unas oportunidades y a unas fortalezas? Igualmente, ¿cierto? Tenemos unas amenazas, ¿sí? Latentes ahí, ¿sí? De pronto de otros competidores, de otras empresas. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Sí? No asustarme, coger esas amenazas, ¿cierto? Con ese diagnóstico que me está reflejando interno y externo, ¿sí? Poder tomar eso
y poderlas convertir de pronto dentro de esas amenazas a unas oportunidades, a unas fortalezas. Pero ¿qué les puedo mencionar? Que esas debilidades, esas amenazas, sí, las puedo convertir, pero ojo, a un seguimiento. Yo tengo que tener un plan de seguimiento y apuntar y ir cada día más mejorando. ¿Listo? A un plan de mejoramiento que me iría a apuntar a convertirse a qué? A una oportunidad y a una fortaleza. ¿Ok? Análisis de FODA. Porque yo empecé con análisis de FODA. Prácticamente anteriormente se hablaba de DOFA, ¿sí? DOFA, primero venía D, ¿cierto? De DOFA, debilidades, O de oportunidades, F de fortalezas y A de amenazas, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? Hoy en día se ha mencionado por algunos autores correspondientes, pero porque siempre tenemos que coger, ¿cierto? Las debilidades, primero que todo, no, debemos primero saber qué fortalezas tenemos y qué oportunidades estamos realizando, ¿cierto? Dentro de mi marketing, dentro de mi producto correspondiente. Y ahí sí mirar esas debilidades, esas amenazas y convertirlas, ¿cierto? Dentro de ese plan que voy a establecer, ¿sí? Dentro de ese producto. ¿Cuáles son las internas que me representan, ¿cierto? Eso, las fortalezas internamente en la empresa y las debilidades. ¿Es posible actuar sobre ellas? Sí es posible actuar, totalmente, ¿sí? Entonces no hay que de pronto desesperarnos, sino es tener un plan, ¿sí? Un plan de marketing y ese plan tener ¿qué? Un plan de seguimiento dentro de constantemente, ¿sí? No solamente establecerlo en un año, establecerlo de 3 meses, ¿sí? Bueno, vamos a mirar qué hemos realizado, cómo hemos realizado de pronto esas debilidades y esas oportunidades, ¿cierto? Dentro de un contexto, dentro de nuestro producto, ¿sí? Y también tenemos unas externas, están las oportunidades y están las amenazas. ¿Es difícil poder modificarlas? No, no es difícil, ¿sí? Tener estrategias. Todo esto me va a generar unas estrategias muy importantes y esas estrategias son esas variables, ¿cierto? Que yo voy a jugar dentro del contorno, ¿sí? Interno y externo respecto a mi empresa. ¿Listo? Ok. Dentro de eso, pues lo que habíamos mencionado, interno, fortalezas, debilidades, externo, oportunidades y amenazas. Dentro de esto, mire, tenemos esto. Tenemos básicamente, ¿cierto? Las oportunidades y qué oportunidades puedo generar en fortalezas, qué oportunidades puedo generar en debilidades y qué fortalezas puedo tener en amenazas y qué debilidades puedo tener en amenazas. Entonces miremos aquí en oportunidades y fortalezas, zona en la que la empresa debe explotar al máximo sus recursos y lograr los máximos beneficios. Perfectamente. Eso es todo. Yo tengo una oportunidad, ¿cierto? Puedo convertirla en una fortaleza para poder generar, pero eso es generar de eso, ¿cierto? Es el cambio, ¿sí? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué recursos? ¿Qué debo incluir? Nuevas tecnologías, ¿sí? Nuevas, esto, generar también nuevas tácticas dentro de ese marketing para poder llegar a esa segmentación. Dentro de esa fortaleza puedo tener las amenazas, zona en la que la empresa debe tratar de neutralizar los efectos externos y transmitir fortalezas a las áreas de oportunidades. Sí, importante. Ahora nos vamos para debilidades con oportunidades. Zona en la que la empresa debe invertir recursos, capacitaciones, tecnología para superar esas debilidades. Y tanto así, ¿cierto? Que eso me genera que un aprovechamiento que nos ofrece totalmente esa oportunidad para convertir esa debilidad. Y esa debilidad hacia esa amenaza, zona en la que la empresa se ve amenazada, su existencia en la que se puede de pronto salir rápidamente con acciones de mejora o cambio para reconvertirse. Entonces, ¿qué debo tener? ¿Un qué? Un plan.
un plan de marketing, ¿sí? Un plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento genera un plan de seguimiento totalmente, ¿sí? Involucrando a la empresa en todas las áreas que haya, ¿ok? Bueno, tenemos, ¿ok? Análisis de FODA. Entonces, fortalezas son capacidades especiales con las que cuenta la organización y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia. ¿Sí? Estas son las fortalezas. ¿Y cuáles están relacionadas con qué? Con habilidades y capacidades que se poseen. ¿Sí? También con los recursos que la empresa tiene, ¿sí? Que tiene el control. Y las actividades que se desarrollan positivamente. ¿Listo? Igualmente, dentro de las fortalezas, tenemos un análisis importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La calidad total de producto, digo, mirar esa calidad del producto, la economía de escala, cómo estoy en esa parte, ¿cierto? De esa economía de mi producto, hacia dónde voy a generar esa escala, ese valor, ¿sí? Correspondiente. El recurso humano bien capacitado, debo tener a esas personas totalmente que me impartan, ¿cierto? Que sea ese apuntador donde yo puedo, ¿cierto? Tener en realidad, sí, acompañamiento y colaboración respectivamente, pero ese recurso debe estar capacitado. Debe estar la innovación tecnológica. Hoy en día, totalmente, toda la empresa debe tener un plan de marketing donde haya esa innovación, esas tecnologías, ¿sí? Esos programas que nos dan la posibilidad de poderlos utilizar y adaptarlos ante este contexto, ¿sí? Y igualmente, nuestra misión, visión y objetivos y las metas definidas de esas fortalezas importantes deben estar involucradas, ¿cierto? Dentro de nuestra parte organizacional. Y el servicio al cliente, importante, donde debemos apuntar, ¿cierto? La calidad de esa persona, ese servicio al cliente, donde va a estar, ¿cierto? Pendiente de todas las necesidades correspondientes. También tenemos las oportunidades. Bueno, dentro de estas oportunidades, y como hemos hablado, factores que resultan positivos, favorables, dentro de un entorno, de una organización y a la vez nos da una ventaja, ¿sí? Una oportunidad es una ventaja competitiva. Entonces, esta oportunidad que nos da, que nos agrupa unas categorías. Entonces, eso va dentro de esa oportunidad que factor económico, ¿sí? Factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y mercados y competencias. Todo esto me agrupa esas categorías que debo tener en cuenta para ya poder generar ese plan de marketing. Totalmente. Tenemos también las oportunidades, ¿cierto? Y esas oportunidades nos dan nuevos mercados, posibilidades de exportación, mercados de crecimiento, ¿sí? Básicamente, ¿qué, qué debo tener en cuenta dentro de esas oportunidades? ¿Cuáles son los mercados nacionales, regionales o internacionales? ¿Cuál es la exploración de esa segmentación, ¿cierto? ¿Cuál es el que voy a apuntar, ¿cierto? Para ese crecimiento, ¿sí? De esa posible exportación y cuáles son los mercados en sí que están de pronto, ¿cierto? Para poder generar y poder competir en ese crecimiento nosotros dentro de nuestra empresa. Y las debilidades son aquellos factores que provocan la posición, ¿sí? Desfavorable frente a la competencia. Esto es carencia, ¿sí? En realidad, lo que en realidad nosotros no tenemos, lo que nos falta, ¿sí? Entonces, ¿cómo esas debilidades, cierto? En la parte de administración, la organización, ¿cuáles son las debilidades que nos está generando ese diagnóstico que hicimos? Sí, esas operaciones, esa la parte de las finanzas, esos factores de organización, ¿sí? Apuntarle totalmente a ese esquema, ¿cierto? Que me está dando
y poder incluirlo dentro de ese plan de marketing que yo tengo. ¿Listo? Bueno, entonces esas debilidades son fundamentadas, ¿cierto? A que altos costos de producción totalmente, ¿sí? ¿Cómo yo me mantengo de pronto esos altos costos de producción? ¿Cómo puedo de pronto tener una escalabilidad, ¿sí? Al margen de ese producto. La alta resistencia al cambio, ¿sí? Que no quiero de pronto incluir la parte tecnológica, que no quiero de pronto, me va a salir de pronto muy caro, ¿sí? Pero hay estrategias de pronto que hoy en día, ¿cierto? El Facebook, el Twitter, que yo puedo entrar y fácilmente empezar a generar, ¿cierto? La parte de competitividad dentro de mi plan de acción, ¿sí? Retraso en la entrega de mercancía, ¿sí? Cómo lo estoy haciendo, qué proceso lo estoy realizando. Plan de planeación, que no lo tengo, sí, hay empresas que en realidad hoy en día no tienen un plan de acción bien justificado, donde me está apuntando a unas reglas y a unas acciones. Los recursos humanos sin capacitación, sí, que mis de pronto empleados no tengan esa capacitación, tengo que incluirlos, que tengan también a la vez sentido de pertenencia dentro de esta misma empresa, ¿sí? Entonces, aquí estoy rescatando esas debilidades y convirtiéndolas a unas oportunidades y a unas fortalezas. La falta de control interno, sí, no hay un proceso donde esté permanentemente esto direccionando y a la vez rescatando, ¿cierto? Esas directrices donde esté pendiente esas tareas correspondientes dentro de ese esquema de recursos humanos, de esa planeación, de ese costo de producción, ¿sí? Entonces, indicando de pronto esas áreas que tenemos debilidades, ¿sí? Prácticamente. Y las amenazas, donde tenemos la situación que proviene del entorno y que puede llegar a tender incluso contra la permanencia de la organización. Esto nos conlleva, ¿cierto? Y que se agrupan, ¿sí? ¿Qué categorías hay? En sí muestra a ver esas amenazas, ajá, nos influyen la parte económica, ¿sí? Otro factor siempre, sociales y políticos, la parte tecnológica, la parte demográfica, sí que no lo tuve en cuenta, y los mercados y competencias que debo competir con esas empresas, ¿listo? Entonces, teniendo esas categorías que me haya reflejado ese diagnóstico, ¿sí? Entonces puedo generar, ¿sí? Ese plan. Bueno, dentro de esas amenazas nos incluye el ingreso de nuevos competidores, ¿cierto? Sí, es una amenaza bastante latente. El producto sustitutos también, ¿sí? Ingresos de productos importados también, ¿sí? Pero esas amenazas lo puedo convertir a una oportunidad y a una fortaleza, ¿listo? Bueno, miremos este esquema de análisis. Tenemos un proceso de planeación, ¿sí? Nuestro plan, ¿sí? Es funcional cuando, ¿sí? Perfectamente disminuye las debilidades, pero ¿cómo va a disminuir las debilidades? Por medio del diagnóstico que realizamos, se incrementan las fortalezas perfectamente, ¿sí? Yo la puedo convertir y puedo incrementar esas fortalezas y esas fortalezas esto me generan también. Las amenazas son atendidas por oportunidades, ¿sí? Esa fortaleza sí incrementa dentro de esas debilidades y puede también incrementar dentro de esas amenazas. Totalmente. Se aprovechan que esas oportunidades para alcanzar que esos objetivos misionales de una organización, la misión y la visión de esa empresa, que están establecidos con sus funcionalidades totalmente, ¿sí? Dentro del contexto de cada una de sus áreas. Bueno, esta es nuestra matriz, ¿sí? Lo que hemos hablado. Entonces, fortaleza. Entonces, ¿cómo genero yo? Entonces, F1, la primera fortaleza que puedo tener, la segunda, F2, sucesivamente a Fn.
Igualmente con las debilidades de uno, tal cosa, identifico. Entonces, una fortaleza puedo, sí, una debilidad puedo generar una fortaleza. ¿Sí? Una amenaza puedo generar una fortaleza. Entonces, ¿cómo sería en el contexto? Entonces, simplemente de 1 F1, ¿sí? De aquí tengo las fortalezas, tengo las debilidades y empiezo a mirar y a indagar, ¿sí? ¿Cómo puedo, ¿sí? Relacionarlas y convertirlas, ¿listo? Igualmente dentro de las oportunidades y amenazas. Mira acá. Esta es la matriz FODA, ¿sí? Tenemos los factores internos, externos, ¿cierto? Y dentro y externos, oportunidades, amenazas. Esta es una matriz que es muy importante de pronto destacar. Es un cuadrito, se puede hacer en Excel perfectamente, listado de fortalezas y debilidades. Y empiezo aquí, entonces F1, ¿cierto? Entonces empiezo con la fortaleza máximo, ¿sí? Entonces, estrategia para maximizar las fortalezas y las oportunidades. Entonces, empiezo F1 con O1 y empiezo. Tengo aquí mi lista, tengo aquí mi lista. Entonces, verifico fortaleza con amenaza. ¿Qué me da como estrategia? Tal cosa, puedo hacer esto, esto, simplemente, ¿listo? Igualmente, de O, estrategia para minimizar, ¿cierto? La T y maximizar la O. Entonces, ¿qué hago? Entonces, de uno, ¿sí? ¿Y qué estrategias tengo de este listado a este listado? ¿Y qué estrategias puedo minimizar totalmente, ¿cierto? Para convertirlas a esa oportunidad sucesivamente, así con la lista de amenazas, también FA, entonces fortalezas de F1 a 1, ¿sí? ¿Qué estrategia para maximizar la F y minimizar la A? ¿Ok? Y empiezo a generar tal cosa, ¿sí? Teniendo en cuenta los listados, ¿sí? De cada una de ellas y esto, ¿qué estrategias puedo hacer para poder incluir? Y ese plan de marketing donde me va a establecer, ¿cierto? Esto respectivamente en 3 meses, verificar y esto poder actualizar. Tener un seguimiento, un plan de mejoramiento. Entonces, después de eso, tengo un plan de mejoramiento de ese plan de marketing que ya tengo establecido, dependiendo qué, de esta matriz, y empiezo a apuntar, ¿cierto? De ese plan de mejoramiento a un plan de seguimiento, y ese plan de seguimiento tiene que unas acciones, ¿sí? Donde voy a apuntar a, a poder determinar, ¿sí? Y mejorar toda mi empresa. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos, ok, tenemos las estrategias. Ok, dentro de las estrategias tenemos estrategias FO, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? ¿Sí? Lo que vimos acá, mira, esto, esto, esto aquí es donde yo voy a colocar las estrategias. Ok, entonces estrategia FO se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas y aprovechar en sí ese mercado. Pues sí, esas estrategias, sí, es importante, ¿cierto? Ya teniendo esa estrategia, ese plan de marketing, puedo aprovechar totalmente ese mercado que tengo en el momento, ¿listo? Con ese producto, con ese bien. Igualmente, esto, las estrategias de O, ¿sí? En poder tener esas debilidades, aprovechar esas oportunidades y a la vez esto, tener esos recursos de desarrollo de esas áreas deficientes y así poder aprovechar las oportunidades. Ok, ¿sí? Tenemos la estrategia FA. Mejora las debilidades internas para tomar esas ventajas, tratar de disminuir, ¿sí? El impacto
de las amenazas, ¿sí? Dentro del entorno, fortaleciendo pues esas fortalezas. ¿Ok? Y fortalezas de A. Tiene propósito disminuir debilidades, estrategias utilizando como organización y a la vez altamente amenazada y posee muchas debilidades. En este caso, pues nos genera esas estrategias para convertirlas totalmente, ¿sí? En esas fortalezas respectivamente. Ok, mira, aquí está, ¿sí? Esa misma matriz, sí, que vimos anteriormente, que desglosamos esas estrategias, ¿sí? Entonces, tengo esos listados de las fortalezas para tomar ventajas de oportunidades. Supera las debilidades, toma la ventaja de oportunidades, use fortaleza para evadir amenazas, minimice las debilidades y evite las amenazas. Eso dentro del contexto correspondiente. Ok. Dentro de esta matriz, ¿sí? Directamente puede tener problemas como grado de objetividad. Sí, traigo de pronto algunos ítems correspondientes que puede haber dentro de una empresa. Peligro de grupos de análisis, invulnerabilidad, falsa vulnerabilidad, pérdida de principio de racionalidad. Igualmente, la conducta, ¿sí? La subjetividad, ¿sí? Las opiniones, la mezcla de otras metodologías, pero que de pronto no son compatibles, ¿cierto? Que no se utilizaron dentro de un comienzo, de pronto un diagnóstico, el temor, la miopía, la mezcla de diversas oposiciones jerárquicas, ¿sí? Que de pronto no dejan de pronto surgir a la empresa, ¿sí? Con estrategias, la mezcla de desproporcionamiento de personas de mentalidad muy diferente, ¿sí? Es decir, no va a una perspectiva, no tiene un pensamiento más allá de lo que en realidad es la empresa, ¿sí? Considerar que la FODA es un formato único, ¿sí? Es una receta. Igualmente, es unos lineamientos prácticamente que me van a reflejar muchísimo dentro de un entorno, ¿sí? Dentro de ese esquema. Y básicamente esa matriz FODA, ¿sí? Partiendo de ahí también hay ¿qué? Unos riesgos, ¿sí? Y aquí traigo de pronto de poder mencionar qué hacer, ¿sí? Esa matriz, pues hay las debilidades, ¿sí? Y esas debilidades y esas amenazas me van a identificar a mí unos riesgos. Sí, esos riesgos, pues puedo tener una oportunidad, analizar la prioridad de riesgos, después hago una planificación, lo que estoy realizando, lo que les comenté, sí, esa planificación y ese marketing, que es una planificación de mejoramiento, pero esa planificación tiene unas acciones, ¿sí? Y esas acciones implemento un plan de acción, ¿sí? Definiendo ¿de qué? No de un año, sino definiendo de 3 meses o de 2 meses para poder implementar y poder ¿qué? Actualizar, comprobar la eficiencia de esas acciones, aprender de las experiencias. Esto es importante, aprender de las experiencias, ¿sí? Y dentro de mi plan de marketing debe también estar contemplado eso, ¿sí? Importante. ¿Por qué? Porque las experiencias nos ayudan a crecer, ¿sí? Hay a veces que dicen, no, esas experiencias no nos ayudan. De pronto, mire, tonto, de pronto, debilidades, tantas amenazas. No, es tomarlas, ¿sí? Y aprender de ellas, ¿listo? Enfocarnos a qué? A tener unos direccionamientos de esas oportunidades y de esas fortalezas. Entonces, esto nos trae, utiliza un enfoque basado en el riesgo en su proceso. No se necesita ningún proceso formal de gestión de riesgo. ¿Y esto qué es el proceso de gestión de riesgo? Pues lo que estamos haciendo en plan de marketing, ¿sí? Estamos atacando totalmente lo que en realidad es el riesgo, ¿sí? Permanente, que está ahí latente, que en realidad esto no sabemos. Bueno, ¿qué hacemos? Hagamos ese plan de marketing respectivamente, ¿sí? Todo esto nos conlleva a unos factores externos que pueden ser, ¿sí? Lo importante,
nuestros clientes, ¿sí? Nuestros clientes interesados, nuestros medios de comunicación permanentes, esas tecnologías, ¿sí? Esas TIC, el ambiente, ¿sí? Organizacional, ¿sí? También esto depende, ese ambiente. ¿Qué competencias puedo tener prácticamente dentro de este quehacer, ¿cierto? Y cómo direccionarlas, ¿sí? Dentro de ese plan de marketing. ¿Y qué mercados o qué geografía puedo hacer la captación de esa segmentación, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto radica más que todo, pues, en la importancia de una misión bien clara, de unos objetivos, ¿sí? Permanentes y a la vez en un camino que, pues, en realidad tenemos que recorrer para alcanzarlos. Adicionalmente, optimizar, ¿cierto? Y es el lograr ese mejoramiento y aprovechar esos recursos esenciales como es el tiempo. A la vez, todo eso va relacionado también el presupuesto que se tiene, ¿sí? Y dentro de ese contexto, pero qué esfuerzos que estoy realizando para obtener totalmente esto, esa magnitud, esas estrategias, ¿sí? Y que a la vez esto me ayude a contribuir al máximo a un entorno posible de inversión, ¿sí? Tengo que invertir dentro de mi organización para tener un mejoramiento y para tener ese plan de marketing que en realidad sí apuntarle a una empresa muy estable, ¿sí? Que tenga clientes, digamos, poder captar esos clientes correspondientes, ¿sí? Entonces, esa ayuda de minimizar esos riesgos me ayuda a que dentro de ese mundo de marketing prácticamente nos genera unas acciones que depende sin previo, ¿sí? Análisis o planificación que se supone un riesgo de fracaso. Entonces, por eso tenemos que tener un plan, ¿cierto? Donde esté distribuido totalmente esos recursos, donde se distribuyó de crear un plan de marketing ajustando unos objetivos de empresa y a la vez una guía de operaciones que indicará totalmente ¿sí? A los empleados, a toda la parte de la empresa y ese equipo, ¿cierto? Encaminarlo totalmente para minimizar esos riesgos, ¿sí? Y esos riesgos, pues esto nos da y nos puede ejecutar, ¿cierto? A un mejor plan de marketing, a una mejor cobertura. Entonces, todo eso, ¿sí? Que nos contribuye a nosotros dentro de ese plan de acción. Entonces, herramientas esenciales que debo, primero que todo, incluir y dar un crecimiento a ese negocio, ¿sí? A la vez desarrollar y describir ese plan de acción orientado de acuerdo a qué, a una segmentación, ¿sí? De prioritario a ese mercado, ¿sí? Que le interesa dentro de esa empresa, a poder lograr y tomar de pronto esas decisiones dependiendo de qué, de ese marketing y de qué importante generando ese producto y a la vez promociones donde yo pueda distribuir pues ese precio, ¿cierto? O, o esos indicadores que me pueda generar de pronto un desempeño para medir su eficiencia y ajustarlo según sea necesario. También esto puedo, de esos cambios, de estos entornos, ¿sí? Dentro de mi empresa, poder apuntarle a que sea competitiva dentro del mercado, ¿sí? También, básicamente, dentro de estos aspectos, puedo, dentro de mi organización, eh, tener también la toma de la elaboración de un plan de marketing, ¿sí? Dentro de ese plan de marketing, yo debo tener en cuenta quiénes son mis competidores, identificar ciertos esos competidores, analizar SEO y SEM, análisis también del web, también la parte de las redes sociales, la estrategia de precio, ¿sí? Entonces, ¿qué me involucra? ¿Sí? Dentro de esa elaboración, tener en cuenta,
¿sí? El análisis de aspectos que me va a ayudar a conocer y comprender ese mercado, ¿ok? Y pero a ese mercado, ¿cómo lo comprendo? Pues debo tener en cuenta que esos detalles sobre mi negocio, la marca, el producto, ¿sí? ¿Cuál es el producto o servicio de pronto más latente que las personas están llevando, ¿sí? ¿Cómo es el funcionamiento y ese desafío que tengo en crear nuevos clientes, ¿sí? ¿Cuáles son las tecnologías? Esto lo analicé, ¿sí? ¿Cuáles son las redes sociales, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia que yo debo tener en cuenta para generar esos precios? ¿Sí? Esto me conlleva totalmente el objetivo de ese negocio y a la vez determino dentro de ese producto o servicio la ayuda de mi equipo, ¿cierto? De personas que están colaborándome dentro de esa empresa, identificar qué tipo de personas que podrán de pronto beneficiar, ya de pronto ya hay hacia el producto, hacia la parte de estrategias, ¿sí? Igualmente esto dentro de este plan de marketing, pues debo generar, ¿cierto? Trazar un rumbo, debo seguir, ¿cierto? Dependiendo de mis objetivos, mi misión, visión, donde previamente puedo hacer, primero que todo, tener un plan de eso y distribuirlo mejor, ¿sí? Y estar teniendo en cuenta un plan de mejoramiento, de seguimiento, en poder cumplir esos propósitos totalmente dentro de ese plan de mejoramiento, ¿sí? Entonces, en sí, hay unos ingredientes, ¿sí? Muy importantes que debo de pronto destacar, digamos, es incluir al cliente como parte fundamental y un punto de partida de toda estrategia, que es el plan se debe ser simple y el contenido debe ser comprensible y práctico, ¿sí? Debo también tener metas medibles y específicas, ¿sí? Y tareas a unas fechas correspondientes para esa finalización. Y debo tener que la parte de presupuesto que debe estar incluido ahí. Debe tener también esto debidamente, contener esos elementos necesarios, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos necesarios que tengo que tener en cuenta y que debo incluir dentro de mi esquema de, de ese plan de marketing, ¿sí? Aquí les traigo una gráfica, cómo crear 10 pasos tu plan de marketing online. Debo tener un entorno, una audiencia, ¿sí? Unos objetivos perfectamente establecidos por la empresa, que son también la misión, la visión, que están contemplados. Esas estrategias de qué es? Acuérdense que en la matriz FODA, ¿cierto? Aquí, ¿listo? En cómo voy a realizar esas ventas, fidelización, ¿cierto? Más captación de esa segmentación, ¿sí? Incluyendo que pues ese presupuesto, esas tecnologías que hoy en día nos da la posibilidad de poder utilizar el KPI, ¿sí? Poder incluir, ¿cierto? Y llegar a esas personas. Y en sí, pues que en conclusión, ese plan es importante realizarlo para poder nosotros distribuir esas estrategias. ¿Listo? Entonces, contemplando prácticamente eh, qué, cuáles son las etapas, ¿sí? Dentro de este plan y qué me conlleva totalmente a poder esto definir, ¿sí? Respectivamente dentro de este plan, pues ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las etapas, ¿cierto? Que es un plan de marketing. Entonces, todo lo que yo tengo, ese diagnóstico, lo voy a direccionar, ¿cierto? En estrategias y ese plan debe tener contemplado, ¿sí? La parte de ese diagnóstico, ¿sí? De ese análisis en el entorno empresarial, la parte demográfica, económica, ambiental, la parte tecnológica, política, legal. Si todo esto me va dando una mirada hacia adentro de la situación actual
correspondiente a mi empresa, pero a la vez estoy estructurando empresarial el número de empleados, el volumen y cómo voy a tener esa estrategia para mi negocio, ¿sí? Dependiendo de ese diagnóstico. Después, ese análisis de entorno empresarial, ¿sí? Entonces, ¿por qué debo hacer ese plan? ¿Sí? Entonces, en el caso es analizar dentro de esa parte empresarial y recoger esos datos que en realidad los necesito para poder determinar la ejecución de ese plan. ¿Listo? Interviene qué, ¿sí? La parte externa. Pero hay muy importante algunas cosas dentro de eso, ¿sí? Cuáles son los factores que en realidad dinamizan dentro de mi microambiente, la parte de competidores, la parte de negociación digamos, de proveedores, la capacidad de negociación, ¿sí? Las amenazas que me llevan ahí a esos competidores, la producción, ¿sí? Y a la vez esto me genera un diseño y unos factores dentro de este entorno. Entonces, esto es muy importante, donde básicamente me contempla, ¿cierto? En buscar esas estrategias y anticipar también esas tendencias que yo tengo, básicamente, para poder determinar en sí lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces, básicamente, dentro del contexto, entonces, ¿por qué hacer un plan? Porque yo debo, ¿sí? Dentro de mi negocio, completamente dar la importancia de ese producto, ¿sí? De esas operaciones, promover totalmente mi producto hacia qué, traer más clientes, crear más relación entre ellos, ¿sí? Y dentro de eso actuar en forma reactiva. Entonces, ¿cómo hago eso? Crear una página de Facebook, también algunos folletos, algunas tarjetas, infinidad de cosas que puedo también involucrar dentro de mi contexto. ¿Listo? Y dentro de ese contexto conlleva a qué? A poder determinar qué posibilidades o resultados efectivos puedo lograr totalmente dentro de ese esquema. Ajá. Y tenemos el tipo de plan de marketing de elegir. Entonces, ¿cómo hago yo ese desarrollo, esa construcción de ese plan de marketing de la empresa? ¿Sí? ¿Cómo lo realizo? Entonces, primero que todo, hay un plan estrictamente, ¿cierto? Básicamente un plan escalonado. Y dentro de ese plan escalonado, sí, se define algunas, empiezo a dividir esas diferencias entre niveles de gestión para ser eficiente, como es el caso de planificación general de la empresa. Y esa dividir, ¿sí? ¿Qué me trae? Planificación, ¿cierto? Que hago la planificación, estrategia, como lo hemos hablado, y la parte táctica y operativa, ¿sí? Donde genero prácticamente estos planes, donde me da el plan de estrategia de ese marketing un poquito más amplio, ¿cierto? Donde debo contemplar los plazos y las acciones correspondientes a seguir dentro de ese plan. Entonces, tenemos también el plan de marketing táctico, las acciones, de planificar esas estrategias, ¿sí? También esas estrategias ¿qué? Van relacionadas con el contenido, prácticamente van generadas con esos objetivos a mediano plazo, qué canales voy a utilizar, qué presupuestos y qué dimensiones voy a contextualizar dentro de plan estratégico de marketing. Pero a la vez, dentro de este plan, también tenemos el plan operativo. Entonces, tiene definiciones de día a día. Cada estrategia se debe detallar con el objetivo y generar a corto plazo las tareas y cuáles son las personas responsables, totalmente responsables, ¿sí? Y debe estar definida
cuál es el nombre de la persona que está a cargo, ¿sí? De esa tarea de responsabilidad. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta. Por lo tanto, pues se cuenta con los planes de los diferentes niveles, está vinculados entre el modo de lograr esos objetivos y esa planificación de marketing. A la vez, el plan de marketing por estrategia, ¿sí? Entonces, esos planes de marketing detallan que esas estrategias, esos niveles tácticos, esos objetivos están enfocados a cada uno de esas acciones, ¿sí? Y a la vez esto me trae el plan de marketing digital, plan de marketing de contenido, de redes sociales, ¿sí? Y básicamente esto me trae totalmente el marketing de producto, de la parte social, marketing interno, y esto nos contempla, ¿cierto? Que esas estrategias están ahí, ¿sí? Entonces, el plan de marketing también está reflejado básicamente de la parte de qué, ¿sí? De la parte de campañas, ¿sí? Debo tener un marketing de campañas donde me crea, ¿cierto? Esas campañas específicas a un nivel operativo de un plazo muy corto, un objetivo de realizar acciones, ¿sí? Como ejemplo, un marketing, a ver, para los que, digamos, los días específicos muy fundamentales que tenemos, el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿sí? Estos días del amor, amistad, ¿sí? Entonces, planear totalmente ese marketing de campaña a nuestro plan de marketing donde tenemos esas estrategias, ¿sí? Un producto, de ese producto va con otro, ¿sí? A un bajo precio, ¿sí? Entonces todo eso me va a conllevar de pronto a captar esto más la parte de qué, de la segmentación de esa población, ¿ok? Entonces eso me involucraría totalmente esa segmentación, ¿sí? Ese posicionamiento que debo tener en cuenta para poder hacer la captación de esos mercados y en generar de pronto más consumidores. Entonces, básicamente eso nos establece también en qué, ¿sí? Metas. Yo tengo ese plan de marketing, pero también unas acciones, ¿cierto? Unas fechas de poder terminar esas acciones y involucrar esas metas correspondientes dentro de ese plan, ¿sí? Y esas metas que van. Entonces, ¿qué debe contener dentro de esas metas? Debe contener, prácticamente hay una metodología muy importante y muy que ustedes deben tener en cuenta la metodología SMART, S-M-A-R-T, ¿sí? Que es muy excelente para poder nosotros adaptarlo y dentro de esas características que me dicen que debo tener, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que también tenga relevancia, ¿sí? Y sea realista y a la vez que tenga un plazo de duración, ¿sí? Una fecha específica de duración dentro de ese plan, dentro de esas metas correspondientes, ¿listo? Entonces, esto me conlleva a qué? A que ese plan importante que sea básicamente en 3 meses, ¿sí? De 3 meses hacemos la actualización, hacemos los mejoramientos y partiendo de ahí, ¿cierto? Las metas que hemos logrado, ¿sí? También el KPI, ¿eso qué es? ¿Sí? El KPI pues nos da unos indicadores de éxito que nos establece también las métricas y a la vez relacionado con los objetivos, ¿sí? Y esto nos dice el camino correcto y lograr los objetivos descritos en un plan. Esto básicamente indica la ejecución exitosa de ese plan de marketing, ¿sí? Donde voy a tener ese monitoreo, donde voy a tener ese seguimiento, básicamente. Y pues esa definición de esas estrategias que están contempladas dentro de ese plan de marketing, ¿sí? Entonces esto básicamente está relacionado con esos recursos, ese presupuesto, ¿cierto?
que yo voy a utilizar, ¿sí? Dentro de ese contexto, el horario, el responsable, básicamente, entonces esto me va a dar ¿a qué? A direccionar, ¿sí? A generar ese plan de mejora, plan de marketing, y dentro de ese plan apuntando a esas estrategias, dentro de esas estrategias a un plan de mejoramiento, y ese plan de mejoramiento, un plan de seguimiento que me va a dar que apuntando a esas metas correspondientes, y todo involucra a que mi empresa, ¿cierto? Esté posicionada a un nivel bastante alto. ¿Listo? Entonces eso sería. Muchas gracias por su asistencia.